Buenas noches a todos, querido grupo. Hoy no saludé a nadie de manera particular porque me uní también un poquito tarde, pero los saludo a todos y a todas de manera colectiva. Quiero decirles que les quiero con todo mi corazón y con todo el alma. Y que espero que esta clase sea nuevamente una, un desafío. ¿Sí? Un desafío. Por cierto, las, solamente a modo de comentario, en la sesión anterior de hace una hora o dos, tratamos con nuestros compañeros el tema de los viajes iniciáticos o de aprendizaje de Jesús entre los 15 y 30 años. Para que ustedes sepan si hay información de esos viajes, de dónde estuvo, de qué cosa hizo, las actividades que realizó, con quienes estudió y los lugares donde estudió. Existe eso. Si ustedes quieren, búsquenlo. Díganos dónde. Profe, disculpe, hay un ruido. No sé si me parece, es de mi computadora o de todos los demás, pero usted habla y hay un ruido como de fondo. Ah, puede ser el ventilador, lo voy a apagar. Eso es, el ventilador. Es el ventilador, eso mismo. Ujú. Ahí. Ahora sí, eso era. Profe, pero póngase el ventilador, no hay No, no, problema. no, no, tranquila, no te preocupes. Entonces, mejor para. Compártanos dónde podemos encontrar esa información. No, me demoro media hora solo en compartirles donde. Oh, Sí. Solamente les comentaba que eso es algo que la iglesia ocultó. La iglesia ocultó. ¿Por qué ocultas dónde se fue tu maestro? Sencillo. Porque implícitamente al decir que Jesús tuvo que ir a Egipto, Arabia, Persia y finalmente la India y Tíbet para aprender, estás diciendo implícitamente que tu religión no es completa y que el gran maestro de tu religión tuvo que ir a otros lugares a aprender. Y eso es lo que no admite la iglesia cristiana católica y creo que tampoco la evangélica. Pero hoy tuvimos una ducha de humildad y aprendimos que evidentemente hay que ser humildes para entender y comprender de que Jesús, el gran maestro de Galilea, viajó por diferentes lugares aprendiendo. Bueno, ¿por qué menciono esto? Si no tiene nada que ver con este curso. Este es un curso totalmente independiente. Porque en la Biblia hebrea pasa lo mismo. Hay cosas que nos han ocultado y que lo que ha llegado a nosotros como textos canónicos no es toda la verdad. Y hoy vamos a revisar algunos textos, vamos a revisar algunos temas. ¿Por qué cortaron, cercenaron, editaron, censuraron y extirparon la Biblia hebrea o Antiguo Testamento? ¿Qué no querían que sepamos? He ahí el kit del asunto. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Eh? Esto pasó con la Biblia hebrea y esto pasó con la Biblia griega del Nuevo Testamento. En ambos casos se ocultan cosas diferentes. Muy bien. Recuerden que yo les voy a agradecer mucho, mucho, mucho si es que ustedes activan vuestras cámaras para yo poder verlos. Para mí es muy significativo que ustedes lo hagan. Lección 18, conspiraciones y textos prohibidos. Nos faltan dos lecciones y terminamos. Cada vez están más cerca a la maestría, a sacar vuestro título de magíster en ciencias bíblicas,
por la Universidad de Jerusalén. Seguimos. Hoy particularmente he puesto muchas citas para que ustedes puedan eh, leer, ¿ya? Los pseudoepigráficos del Antiguo Testamento. Libros que expandían el Antiguo Testamento y leyendas de sabiduría y filosóficas literaturas. James Charles Worth. Editorial Doubleday. Profe, este es el tomo 2. ¿No recomienda el uno? También, por supuesto. Siguiente. The Apocalyptic Imagination. La imaginación apocalíptica de John J. Collins. Distribuido por Editorial Eerdmans. Eerdmans Publishing. Seguimos. Textos de Qumran de Florentino García Martínez. En este texto están todos los manuscritos de Qumran que han sido traducidos. Prácticamente ya están todos traducidos hoy en día. ¿Ya? Textos de Qumran de Florentino García Martínez, de la Universidad de Barcelona, Editorial Trota. From Revelation to Canon. Desde la revelación hasta el canon. Estudios en la Biblia hebrea y la literatura del Segundo Templo. James C. Vanderkam. Y antes de terminar con esto, quiero mostrarles esto. Algunos de ustedes quizá no dominan el inglés. Para eso les recomiendo este libro. Es Apócrifos del Antiguo Testamento en español. No tienen que hacer el esfuerzo del inglés. Son 7 volúmenes. 7. Yo tengo los 7. Pueden ir comprando en la medida en que tengan el dinerito para irlo comprando. Y en la medida en que les interese el tema. Si no les interesa el tema, no compren el libro. No se trata de llenarse de libros si es que el tema no te interesa. Apócrifos del Antiguo Testamento es una colección de libros que fue traducida por Alejandro Díez Macho, Sáenz Vadillos y Antonio Piñero. Esos tres textos, ellos tres, hasta alguien más, participó en la traducción de esos textos. Está totalmente en español. Hay una cantidad impresionante de información. Nos podríamos quedar días hablando sobre la cantidad de información que fue ocultada y que quedó en esto llamado textos apócrifos. Apócrifo no significa falso. Apócrifo significa oculto. ¿Ya? Oculto. ¿Por qué ocultaron estos textos? Pues ya se imaginan ustedes. ¿Por qué ocultaron estos textos? Porque en realidad estos textos son peligrosos. Peligrosos por varios motivos. Uno, o revelan cosas que no quieren que la masa conozca. Dos, quizá ponen las bases de la religión en juego y no quieren que los pilares o bases de la religión sean sacudidos. O tres,
ponen en tela de juicio el poder de los líderes. Cuando alguna de esas tres cosas sucede, dicen, este texto no vale, y lo sacan. Porque les hago recordar que el canon no es de inspiración divina. El canon es una elección de libros totalmente humana y con intereses detrás de cada selección de textos. Ya que tienen esto claro, entonces comencemos. El objetivo de la clase de hoy es analizar críticamente el proceso de formación del canon de la Biblia hebrea, identificando los textos que fueron censurados o excluidos. Reflexionar sobre las implicaciones teológicas. ¿Qué hubiera pasado si es que no los hubieran excluido? Históricas y espirituales que su redescubrimiento tendría en la comprensión contemporánea de la tradición bíblica. Introducción. El texto que grita. Durante siglos, la Biblia hebrea ha sido venerada como el testimonio por excelencia de la revelación divina en la historia de Israel. Sin embargo, los estudios académicos han revelado que no todo lo escrito por los sabios y profetas fue incorporado en el corpus canónico. Muchos textos fueron censurados, cercenados o simplemente los hicieron desaparecer de la tradición oficial. Por si acaso, esto no es una cerveza Corona, es un dulce con frutas, un dulce chino. Un dulce no, una bebida china. Ya. Malo, si tiene dulce. Sí, yo sé que ustedes no me juzgarían si estuviera bebiendo cerveza, pero yo no bebo. Y prefiero remitirme a las pruebas. Es mejor las cosas claras antes que las suspicacias. Pero parece una cerveza Corona, pues, de lejos. Así, sobre todo de espalda. No, es una bebida. Una corona china. Es una bebida que tiene cuadraditos de fruta adentro, que está muy, muy sabrosa. Estaba esperando que usted venga a Estados Unidos, maestro, a ver una Se cerveza. antoja, profe, se antoja. Bien, seguimos. Esta selección de libros no fue un proceso neutral, por favor, eso es lo importante. Tienen que entender que esto no fue un proceso neutral, es necesario abrir los ojos. Fue el resultado de decisiones teológicas, políticas y sociales que buscaron definir, o es decir, limitar el alcance del pensamiento religioso. ¿Qué habría sucedido si esos textos hubieran llegado hasta nosotros? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de lo divino, lo humano y lo sagrado? Formación del canon. El canon fue hecho para mantener el poder de un grupo y para controlar la teología de la secta o de la religión, sea judío o cristiano. El concepto de canon proviene del griego canon, que significa regla o norma. El canon de la Biblia hebrea, conocido como Tanaj, fue el resultado de un largo y conflictivo proceso de selección que se desarrolló entre los siglos V antes de la era común y el II después de la era común. La tradición rabínica posterior atribuye cierta formalización al concilio de Yavne, aunque los historiadores modernos debaten su naturaleza y alcance. Los textos cercenados.
A continuación presentaré algunos de los principales textos, solo algunos, y les explicaré por qué. Primero, Enoc. Puede ser escrito con H o sin H, como ustedes prefieren. Al fin y al cabo el nombre no es español. ¿Qué tenemos en Enoc? En Enoc tenemos relatos sobre la caída de los vigilantes. Tenemos viajes a otros planetas y tenemos descripciones del universo. Y este era un problema. ¿Qué? Razón de la censura. Relata la intromisión de los vigilantes en nuestra historia. Ahorita me detengo a hablar de esto. Y revela secretos cosmológicos considerados peligrosos. Impacto. Redefiniría la comprensión del origen del mal de los gigantes. A ver. ¿Qué cuenta el libro de Enoc? Para quien no lo haya leído. El libro de Enoc es un libro re interesante que recomiendo ampliamente su lectura. Y el libro de Enoc vuelve a traer algo que está en el libro de Daniel. Y esto sí quiero que lo leamos, por favor. Abran sus Biblias, traigan sus Biblias, vamos a leer un poco. A ver, esperamos para que todos traigan sus Biblias. ¿Ya todos tienen sus Biblias? Listo. Vamos a leer entonces Daniel 4. Es el momento en que Salomón se vuelve, en que Nabucodonosor se vuelve loco. Y se vuelve loco porque, para hacerla corta, él se vuelve un rey muy grande y se olvida de Dios. Vamos a leer desde el 4:13 en adelante. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derriben el árbol, porque Nabucodonosor había soñado que él era un árbol. Derriben el árbol y corten sus ramas, quiten el follaje y dispersen su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él. Pero la cepa de su raíz dejaréis en tierra, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo. Que lo empapa el rocío del cielo y con las bestias sea su parte. Su corazón de hombre sea cambiado y se le dará un corazón de animal. Pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, para que así conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, a quien quiere lo da y sobre él construye humilde. Bien. Daniel 4 menciona a los vigilantes. ¿Quién rayos son los vigilantes? Si no tienes otras menciones en la Biblia de los vigilantes. Se llaman en hebreo Arín. Arín son los que están atentos, vigilantes. De hecho, el mismo verbo se utiliza para despertar. El wake up, despierta. En hebreo se dice aro, despierta. Es decir, estos son los que están atentos, despiertos, vigilando, los observadores. ¿Quiénes son estos observadores? Son los que más adelante también menciona Enoc. Pero aquí hay un tema. Estos vigilantes que están en el cielo no son humanos, pero tampoco son angélicos, no son espirituales. No vayan a tener la ligereza de pensar que son seres espirituales. Son seres materiales que no pertenecen a nuestra especie, pero que controlados por la gran mente nos vigilaban para que no hagamos idioteces como matarnos entre nosotros, que es lo que solemos hacer y nos encanta.
meternos bombas, matarnos, pelearnos, sostener guerras, en vez de alimentar a los niños, iniciar carreras armamentistas. No, pues si por eso somos geniales, ¿no? Entonces, no me pregunten cómo, ni cuándo, ni por qué, porque no tengo todas las respuestas. Solo sé que hay muchos textos que fueron quitados de la Biblia porque hablan de estos vigilantes. Y se extienden largo. Enoc habla de este grupo. Dice que son seres que están bajo el mando de Yahvé, la gran mente, y que nos están protegiendo. Que su labor no es intervenir en la historia humana, es mirarnos. Y salvo que sea totalmente imprescindible, se deben de meter, sabotearnos y luego desaparecer sin que nos demos cuenta. Esa es su labor, sin que recordemos. Por cierto, hay una película muy interesante de Matt Damon que se titula Los Vigilantes. Si alguien no la vio, véala. Es re interesante. Bueno, estos vigilantes son algo así como seres extraterrestres. Estos seres extraterrestres, al mando de Shemi Haza, dicen: mira, ya tenemos un gran rato observando a estos seres humanos. Sí. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parecen las humanas? Tan guapas, ¿no? Los demás dicen: bueno, sí, están bonitas las humanas. Muy bien. ¿Y qué tal si bajamos y sostenemos relaciones sexuales con las humanas? A mí ya me gustaron, ¿eh? Dice Shemi Haza. Y los demás dicen: bueno, puede ser. No. Miren, no vaya a ser que luego yo baje primero y tenga relaciones con... y luego ustedes ya no quieran. Y me dejen solo a mí. Hagamos una promesa. Si bajamos todos, Yahvé no nos va a castigar a todos. ¿Mm? Si baja uno solo, sí lo va a castigar. Pero si bajamos todos, no creo que a todos nos castigue, porque si no se va a quedar sin vigilantes. Así dice en Enoc. Entonces todos hicieron una promesa aquel día y dijeron: ok, bajemos todos. Y todos sostengamos relaciones con las mujeres humanas. Bajaron todos y sostuvieron relaciones. Fruto de esta mezcla genética, nació un grupo de seres llamados los Nefilim o los Anakim, que son a la sazón para la Biblia hebrea lo mismo. Nefilim viene del verbo nafal, que significa caído, y Anakim viene de Anak, que significa gigantes. Sé que están tomando nota algunos, por eso me tomo un tiempo. El fruto de esto serán los gigantes. Ustedes recordarán que algo de eso dice Génesis 6, ¿verdad? Ok. Pero los textos están mucho más... los textos que sacaron de la Biblia eran mucho más explícitos. Voy a continuar. ¿Existieron gigantes en el mundo antiguo? La respuesta es un rotundo sí. Y no solo existieron en el mundo antiguo, existen en el mundo actual. Gigantes que miden 5, 6, hasta 8 metros de altura. No estoy borracho, estoy totalmente sobrio. Así que lo que les estoy diciendo no es algo que no se puede demostrar, se puede demostrar. Ahora, ya que tienen la Biblia en la mano, busquemos lo siguiente.
Segunda de Samuel 21:20. Por favor. Y Primera de Crónicas 26. Alguien lee Segunda de Samuel 21:20 y alguien lee Primera de Crónicas 26. Yo tengo segunda de Samuel, profesor. Por favor, Ibrani. Sí, dice, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Gracias. Siguiente texto. Crónicas 26, primera. Yo lo tengo, profesor. Adelante. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y en manos, y 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Muy bien. Hay varios textos en la Biblia. Hay uno donde se habla de Ishi Benob, que también tiene 6 dedos. Todos los gigantes se caracterizaban por tener 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Tal como el ejército de Estados Unidos refirió al gigante que encontraron en Afganistán en el año 2005, diciendo que tenía 6 dedos arriba y 6 dedos abajo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez se detuvieron a pensar por qué todas las estatuas antiguas tienen los brazos cortados y los pies cortados? Permítame, para ponerlos en contexto, poner esas imágenes, ¿ok? Ahí está. Voy a compartir esto. Profe, discúlpeme, ¿todas según la cultura o en general? Las que han llegado a la mayoría de museos. Por ejemplo, aquí, miren. A la derecha tenemos a la Venus de Milo. ¿Sí? No tiene brazos y sus pies están tapados con una especie de falda. A la mayoría de estatuas del mundo antiguo, si ustedes pasean por los museos, la mayoría tienen los brazos y las piernas cortadas. Pero lo curioso es esto, que a las que no le han cortado las piernas, tienen 6 dedos. ¿Sabes cómo? ¿Están viendo este video, no? ¿Están viendo los 6 deditos aquí, del pie? Muy bien. Sí, profesor. Perfecto. Como la mayoría de ustedes saben, yo soy un apasionado de los museos. En el Museo Británico, yo vi una cabeza aplastada que era de este tamaño. Así. Muy, muy grande y estaba aplastada. Parecía que le había caído una roca o algo encima. Y era un cráneo. Pero era gigantesco. Le tomé fotos, por supuesto. Pero cuando seguí paseando, paseo por la zona griego y romana, y todas las estatuas tienen los brazos cortados y los pies cortados. O los pies tapados con una especie de faldón. Pero habían algunas que no tenían los pies cortados ni tapados. Y esas todas tenían 6 dedos. ¿Casualidad? No. Los antiguos gobernantes del mundo, tal como la Biblia lo dice, eran seres de proporciones enormes y además de ello, tenían 6 dedos en cada mano. El problema es que yo quiero ocultar a los gigantes y quiero ocultar que tengan 6 dedos.
¿Qué hago? Le corto a todos los brazos y dejo la la estatua sin los brazos, para que tú no te des cuenta que tienen 6 dedos en cada mano. Y también le corto los pies, para que tú creas que nunca existieron los gigantes, que son solamente ideas de un grupo de pueblos que fueron retrasados mentales. Fueron tan retrasados para inventarlo. ¿Por qué nos ocultaron la historia de los gigantes? ¿Por qué no nos quieren decir hasta ahora que los gigantes existen? Y que de hecho se siguen viendo en diferentes lugares del mundo. ¿Por qué lo hacen? ¿A quién protegen? ¿A los gigantes o a nosotros? ¿Cuál es el trato que tienen con ellos las poderosas élites? Yo quisiera que antes de que ustedes saquen conclusiones equivocadas, busquen todo lo que los historiadores han hablado de los gigantes. Utilizan Google, utilizan un buscador de inteligencia artificial, introduzcan el criterio. Cuéntame todo lo que los historiadores han hablado sobre gigantes de 6 dedos en el mundo antiguo. Y verán cómo en casi todas las culturas de Oriente y Europa hay gigantes, gigantes de verdad. Y la mayoría de ellos tiene 6 dedos. La mayoría de ellos es pelirrojo. Así que en algún momento de nuestra historia sí pasó que a aquellos vigilantes les entró la codicia por tener sexo con las mujeres humanas. Pero el producto fue algo así como monstruoso. Tienen doble hilera de dientes, aquí arriba y abajo. No son muy agraciados, son medios deformes. Su cara es media deforme. Asustaría a cualquier humano que la ve. De hecho, cuando Flavio Josefo, historiador judío, los describe, dice que su grito y su rugido es insoportable de oír. Y su rostro es un rostro que provoca terror. Porque el judío historiador Flavio Josefo, sí, el mismo en quien confiamos para citar la guerra de los judíos, costumbres de los judíos, Contrapión, etc., ese mismo habla de los gigantes de Israel. Y él dice que son muy feos de cara, que su grito es como un estruendo y que su altura es enorme, que los humanos le llegan generalmente a la cintura o menos de la cintura. Eso dice Flavio Josefo. Así es que nos quisieron ocultar en cuanto al libro de Enoc, no solamente que hubieron extraterrestres, porque esos vigilantes se llevan a Enoc. Y además, permítanme contarles algo. En el mismo libro de Enoc hay un fragmento que se encuentra, que pertenece al libro de Enoc, un fragmento interior que se le conoce como el papiro de Lamec. Y el papiro de Lamec, ¿quién es Lamec? Lamec es el papá de Noé. En ese papiro se cuenta, está en los rollos de Qumran, por eso que cité a Florentino García. Se dice que Lamec había viajado a un lugar que demoró mucho tiempo y cuando regresó su esposa estaba embarazada. Y le dice, mujer, yo no he estado aquí, yo no te he podido embarazar. Lo sé, esposo, pero yo no he estado con nadie. Y te creo. Vamos a consultar a mi papá. Y entonces Lamec va donde su papá. Su papá es Matusalén. Y le dice, papá, mira lo que ha pasado. Y Matusalén dice, pues yo te creo a ti, hijo, y también le creo a ella. Pero no tengo la respuesta. Vamos donde mi papá. Su papá es Enoc. Y Enoc le dice, aquí lo que ha pasado es que quien ha inseminado a tu esposa son los vigilantes. Entonces,
quédense tranquilos, tu esposa no te ha engañado. Y luego sigue narrando el texto que cuando el niño nace, es decir, Noé, porque Enoch dice, quien ha embarazado a tu esposa son los vigilantes, y tienes que entender que a partir de tu hijo en adelante, la raza humana va a cambiar. Eh, Luego dicen que cuando nace Noé, Noé se parece a los vigilantes. Eso está en los textos que sacaron. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que Noé se parece a los vigilantes? Se parece a los extraterrestres. De alguna manera. No sé qué sería, pero el texto dice que las facciones, la cara visible de Noé era como la de los vigilantes. Además decía que cuando abrían los ojos iluminaba una habitación. Y esa no es una descripción para un humano, pues. Estas cosas, mis amados hermanos, estaban en los textos y las sacaron. ¿Por qué las sacaron? Para ocultar la información, porque no hay cómo explicarlo y además porque hay una intromisión no permitida y no correcta de los vigilantes en nuestra historia. Y por eso es que los textos son censurados y son retirados de la Biblia. De todo lo que yo les menciono están los libros, ¿ah? No son solo mis palabras. Ustedes pueden buscar y leer y verificar lo que les digo. Vamos a hacer una pausa a ver si hay algún comentario en este momento. Quien desea hablar puede hacerlo. Ay, hay manitos levantados. Bien, vamos a darle primero la palabra a las damas, a una de las más bellas y muy, muy gran amiga, Adela. Adelita, adelante. Hola, profesor. ¿Me escuchan? Es un placer verte, Adela, por supuesto. Igualmente, buenas noches a todos. Muchas gracias por la palabra. Profesor, me quedé pensando en la película de Star Wars, en Anakin. Como acabas de decir que Anakin y Nefilim es lo mismo, a lo mejor estaba pensando que los creadores de Star Wars tienen conocimientos bíblicos y de alguna manera no sé si tenga algo que ver. Esa es mi pregunta. Todo Star Wars está basado en la Biblia. Todo. Es el equilibrio de la fuerza. No personifican a Dios, sino que le llaman la fuerza. Es la llegada de aquel que debe venir para poner equilibrio a la fuerza, es decir, de un Mesías. Y, por supuesto, los nombres en Star Wars también los nombres, muchos de ellos tienen origen hebreo y están vinculados a hechos. Y por cierto que a veces las películas nos revelan más cosas sobre la misma Biblia que los clérigos o los rabinos o los pastores. Pero sí hay una vinculación directa de Elita con eso. Y otra pregunta, profesor. ¿Por qué crees que los rabinos hayan dicho que el que lea el libro de Enoch no va a tener un lugar en el Olam Abba? ¿Por qué crees que haya tan fuerte la prohibición de leer el libro de Enoch? Primero, el Olam Abba significa el mundo venidero, para quienes no sepan hebreo. Y existe, sí, sin duda, una prohibición de leer el libro de Enoch. ¿Por qué tan enérgica? ¿Por qué tan aterrador esa advertencia? Si es solo un libro. Y el libro no blasfema contra Dios. De hecho, glorifica a Dios. El gran problema es que el libro cuenta cosas que no quieren que la gente sepa, pues, Adela. Hay información que por todas las vías los rabinos han querido evitar que la gente, que la gran masa, judíos y no judíos, ignoren. Ellos quieren que ignoren eso. Por muchos motivos, ¿eh? Desde no tener explicación para poder argumentar qué es lo que pasó, hasta tener el control de esa información de manera reservada, porque esa información les permite ciertos tipos
conocimiento privilegiado. Me queda claro, profe. Y la última pregunta, en el libro de Daniel, habla Daniel de unas personas como si fueran humanos, hombres. Dice, con aspecto parecido a hombres. Es lo mismo que estamos hablando. Sí. O sea, sí. En el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel se habla de seres con aspecto humanoide y con color de piel del color verde, por si no se detuvieron a pensar. No les llama verde, dicen su piel era como el berilo. Busquen cómo es el berilo. El berilo es color verde. Ok. Muchísimas gracias. Muy bien. Ciertamente una parte de Daniel fue censurada. No tenemos Daniel completo. En la Biblia hebrea Daniel no está completo. Entonces, nosotros tenemos no solo Daniel, tenemos las historias de Salomón, por ejemplo, las que vamos a estudiar en el curso de Salomón, que está el Testamento de Salomón, que es una cosa de locos, el Testamento de Salomón. Está el Quebra Nagast, por ejemplo. El Quebra Nagast es qué pasó con la princesa de Saba una vez que vino. Salomón tiene sexo, la embaraza y se va. ¿Qué pasa con ella? ¿Ustedes creen que Salomón la envió sola? No, la envió con una comitiva. No solo para que la cuide, sino para que le enseñen a su hijo, el que va a nacer, las costumbres del antiguo Israel. Y ellos escriben el Quebra Nagast, la Biblia etíope. Pero cuando nacen, el niño es negrito. Y ahí hay un problema. Los judíos no son negritos. Entonces, hay algunos que se oponen a que la historia de Menelik, el hijo de Salomón, entre a la Biblia. Y otros que dicen, ¿pero por qué? Si es el hijo del rey, que entre. Y siempre está estos conflictos entre los mismos maestros de Israel. Mientras unos dicen, la gente tiene que saber la verdad, otros dicen, no pueden saber la verdad. La gente no quiere la verdad, la gente quiere la tranquilidad, la seguridad, la zona de confort. Y ambos tienen razón. Hay gente que quiere la verdad, pero hay gente que no quiere la verdad. Entonces, ¿qué hacen? Es un conflicto grande. Estar en el lugar de ellos no es fácil. Elegir que lee la gente sin perturbarse no es fácil. Y así que en varios libros de la Biblia se habla de los extraterrestres. Lo que pasa es que la gente a veces no se da cuenta. Pasa de largo en la lectura. Gracias a Elita por las preguntas. Fernando Hidalgo, adelante. Gracias, profesor. Saludos, saludos, compañeros. Pues me surgieron bastantes preguntas, pero yo creo que por respeto a los compañeros y por el tiempo, solamente voy a hacer algunas rapiditas, miren. La pregunta es, la primera, Daniel, Ezequiel y Enoc, entiendo, están escritos en el mismo, prácticamente en el mismo tiempo, que es en el aproximado entre el 300 o 200 antes de Cristo. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, como que ahí es donde se formula toda esta idea, o perciben o ven realmente esos avistamientos. Creo yo que debe de haber más, digo, textos. Alguien más escribió mucho más que no se reconoce, porque no pueden haber sido los únicos. Ese es uno. Ya, espérate, antes de que se me vaya la idea, por favor. Sí. Por si acaso. Recuerden que cuando los romanos llegan a destruir Jerusalén en el año 70, hay dos historiadores de altísima reputación y credibilidad, Flavio Josefo y Tácito, que dicen que en el cielo de Jerusalén se formó como una guerra y se escucharon voces diciendo, nosotros nos vamos de aquí, los dejamos, se acabó. Y en ese momento los vigilantes de Jerusalén se fueron. Eso yo les puedo dar la cita exacta, incluso, de lo que dicen ellos. Es decir, mis queridos, eso pasó también en, no sé si Gutenberg era el distrito, en Alemania, 1516. Hubo una lucha en el cielo entre naves
salió en los periódicos y un dibujante, un artista, dibujó toda la... hizo una fotografía de la pelea entre las naves. Nosotros estamos siendo vigilados por los extraterrestres hace miles de años. Que la NASA recién haya aceptado que existen los extraterrestres no significa que recién hayan aparecido. Miles de años ellos nos acompañan y miles de años han ayudado a nuestra especie a hacer fuego, a construir, etcétera, etcétera. Pero existen todas estas cosas. Disculpa que te haya interrumpido, Fernando, pero quería mencionar esto sobre los extraterrestres que vigilaban Jerusalén y dijeron, hasta aquí no nos quedamos, nos vamos, porque no iban a luchar contra los romanos. No se preocupe, sí lo he escuchado. Gracias. Otra pregunta, algo que me dejó así confuso. Hablando de que Enoch viene siendo el Uznapishtim en las tablillas de acá, a ver si me fue el nombre. Bueno, viene el Noé, Uznapishtim. Bueno, no es el Uznapishtim, pues, de las tablillas, se me olvidó. El relato de Noé, de Noé que está mencionando en este caso Enoch, en el libro de Enoch, es posterior al relato del Génesis. Pero aquí está relatando a un Noé diferente. Y lo menciona que es blanco, que sus ojos alumbran o despiden luz, pero no es gigante. Entonces, aquí tengo la confusión. ¿Cómo podemos relacionar el Enoch del Génesis con el Enoch, perdón, el Noé del Génesis, perdón, con el Noé de Enoch? La verdad, la verdad no sabría. Hay dos puntos de vista ahí encontrados, ¿no? El de Génesis es un Noé más humano, ¿no? Más humano. Creo que el de... Disculpe, lo que pasa es que estoy acá tratando de encontrar algo para mostrarles. Creo sinceramente que han manipulado Creo que han manipulado el texto. Aquí está lo que les decía. Ahí no, este no es. Perdón, disculpa. Es que quiero mostrarles para que... Ahí está. Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, libro 6, capítulo 5, versos 97 a 99. Creo que lo que estoy a punto de relatar, dice el historiador, podría parecer una fábula si no contara con el respaldo de testigos presenciales. Por un lado, y la confirmación de las desgracias que siguieron por otro. Antes de que el sol se pusiera, carros de guerra y ejércitos de soldados eran vistos en el cielo, sobre toda la región, emergiendo entre las nubes y rodeando las ciudades. Primero escucharon sacudidas y golpes, y luego un grupo de voces que decían: de este lugar nos marchamos. Ahora, ¿es el único que dice esto? No. Aquí tienen otro relato de Tácito y dice: los ejércitos chocaron en el cielo, las espadas ardieron y el templo brilló con destellos repentinos, las puertas del santuario fueron arrancadas y una voz sobrehumana clamó que los dioses estaban huyendo, y al mismo tiempo hubo un gran alboroto, como si los hombres estuvieran huyendo.
Tácito, Historias, libro 5, párrafo 13. Estos dos historiadores son serios y ellos dicen que aparte de su testimonio hay gente que con ellos ha visto todo eso. Ya me acordé, es en Hamburgo, donde se vio un avistamiento de ovnis. Pongan ustedes en su Hamburgo avistamiento de ovnis en la Edad Media y busquen y vean lo que encuentran. Los extraterrestres nos han acompañado miles de años y la Biblia habla de ellos, pero nos han ocultado esto. Y voy a pasar al siguiente tema. Voy a terminar, por respeto a mis compañeros, voy a terminar. Fernando Hidalgo, adelante. Gracias, profesor. Ya la última pregunta. Bueno, trato de entender cómo son los relatos, sobre todo en la antigüedad, y se han tomado personajes conocidos, como en el caso ay, se me van ahorita me pongo nervioso, perdón. En este caso, estaría tomando el libro de Enoc a los personajes de Matusalén, de Noé, etcétera, por ser nombres conocidos, que sean personajes que den una importancia y no sea realmente quien se está refiriendo, como en el caso de Daniel, que no es Daniel el que conocemos en el libro de Daniel, sino que el sabio del norte. No sé si me estoy explicando con mi pregunta. Que hayan tomado esos nombres para que los personajes reales que no tienen el nombre les den una importancia. Es posible. Es posible. Puede ser que hayan existido. No, es complejo. Es complejo decir si sí existieron o no. No es fácil de responder eso. Pero en muchos casos sí alguien tenía un nombre, pero como se destacaba debido a su sabiduría o a su capacidad de hacer milagros, le colocaban un sobrenombre que hacía recordar a aquel anterior. Así es. Gracias, Fernando. Okay. Muchas gracias, profesor. Gracias. Nelson, adelante. Disculpen, era Nuremberg. Busquen Nuremberg, Guerra en el Cielo, época medieval. Y ahí van a ver. Nuremberg 1561. Ese. Y ahí van a ver el dibujo que hizo el artista cuando vio esta guerra en el cielo, igual a la de Jerusalén. ¿Podría repetir, profesor, el dato? Nuremberg, 1571, Guerra en el Cielo. Y lean todo lo posible. Lean, tienen que abrir los 61. ojos. Chicos, chicas, hermanos, abran los ojos. Abran los ojos. Es hora de ver las cosas como son. No se las van a decir en la iglesia, no se las van a decir en la sinagoga, no se las van a decir en la parroquia. Este es el espacio donde podemos hablar sin censuras. Este es el espacio donde podemos preguntar sin miedo a que, o responder, sí. Preguntar y responder y comentar sin miedo a que nos estigmaticen. Aquí tienen libertad. Hay un autor que que ya falleció, se llama Salvador Freixedo. Sí. Y él tiene un libro que se llama Israel, Pueblo Contactado. Está muy bueno para que le echen un vistazo. Gracias. Nelson Hernández, adelante. Gracias, profe. Un comentario y pues no quiero ser rudo en ningún momento, pero un gigante de estos con una dama en la edad media, pues en esa edad no me imagino que eran damas muy altas, ¿no? Debió haber sido una escena terrorífica para las mujeres en esa época, ser violadas o maltratadas físicamente por estos gigantes. Y ahora viene la pregunta, profe. Es que estás malentendiendo. Los vigilantes no son gigantes. Okay. Los vigilantes son de promedio de nuestra estatura. El producto de la unión entre los vigilantes y el humano es un producto no natural
de dos Los especies Néfiles. totalmente distintas y esos crecen desproporcionadamente. Ok, entonces la pregunta es, esta literatura de la violación de los dioses y eso, que como el caso de Chinchón, que la mujer estaba en el campo, María, por ejemplo, que es, ¿viene de eso de los vigilantes también? ¿Es parte de ese mito o es algo totalmente diferente, profe? Es posible que sí. Es perfectamente posible de que estemos hablando de eso. Porque estamos hablando en ambos casos de una fecundación artificial. Lo que sucede es que aquellos que vulneraron la orden y violaron a las mujeres y se metieron con las mujeres, ese fue un grupo contado. No metería en ese grupo a la mamá de Sansón, ni metería en ese grupo a María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces los extraterrestres bajan e inseminan a una mujer. Es decir, retiran el óvulo cuando está embarazada, lo retiran, mejoran genéticamente su ADN y lo vuelven a implantar. Entonces los niños que nacen de ahí se les llama los niños índigo o los niños de las estrellas, que son niños que nacen con cualidades extraordinarias y capacidades extraordinarias. Y, y, y entonces esto hacen. Yo les voy a contar un secreto, que no lo suelo contar, porque no es el ámbito. Pero creo que es importante. Un día yo estoy durmiendo y ese día había meditado. Ese día tenía mis neuronas hiper sensibles. Todo, hasta el mínimo susurro, lo escuchaba casi como en volumen alto. No podía ver las luces. Cuando yo estoy en el proceso, yo tengo que estar con todo apagado. Porque una pequeña luz para mí es como si fuera los faros de un auto. Y hasta el mínimo ruido se magnifica. En fin, yo me disponía ya a dormir y estaba tendido en cama. Y en eso empiezo a escuchar susurros. Y cuando he abierto los ojos, tenía 6 extraterrestres, 3 a mi lado derecho, 3 a mi lado izquierdo, con una ropa pegada, como si fuera una especie de traje, un wetsuit de licra, de color azul, y yo abrí los ojos, y ellos no contaban con que yo abra los ojos. Se suponía que yo debía estar dormido. Entonces me dijeron, tranquilo, cálmate. Y yo no podía ni hablar. Y me dijeron, cálmate, no te vamos a hacer daño. Pero no me hablaban verbalmente, me hablaban con la mente. Y yo les escuchaba. Y yo les decía, pero ¿qué me van a hacer? Y no se lo decía con la boca, también se lo decía con la mente. Tranquilo, tranquilo. Ahora, lo interesante aquí es que 3 de ellos estaban a mi izquierda y 3 a mi derecha. Pero mi cama estaba a la derecha. Es decir, no sé cómo rayos, pero ellos estaban como si no hubiera cama. Y empezaron a trabajar aquí en mi mano. Lo habrán hecho, según yo, 1 minuto o menos de 1 minuto. Me tocaban, me hacían algo. Y yo me había fracturado este brazo. Yo no podía moverlo bien. Tenía mucho dolor, me dolía mucho. Y no podía tener un movimiento limitado así nomás. Y después de que ellos se fueron, no más me volvió a doler. Ahora puedo mover la mano perfectamente, como si nunca me hubiera pasado nada. Para todo lado. Y yo no podía moverla porque acá todavía queda el hinchazón. Un hueso roto que se pegó. Y entonces, yo los he visto. Ellos vienen en ayuda de la gente. No son malos tipos. Y pasa lo mismo cuando las mujeres a veces no pueden tener hijos. En la Biblia, cuando se han presentado así casos como Sara, por ejemplo, Sara,
la mamá de Sansón, la mamá de Samuel, la mamá de Jesús. Esos, con altísima probabilidad, han sido inseminaciones que estos enviados y observadores de parte de Dios ponen a ciertas mujeres para ayudarlas. Y por supuesto, no lo hacen con cualquier niño, es decir, son niños de las estrellas, como Samuel. Su mamá no podía tener hijos. Samuel lo implantan y miren quién fue. Fue el profeta más grande de todo Israel. Y luego tienes a Jesús y luego tienes a Sansón. Es decir, no son tipos que van a vivir una vida común y corriente. Es todo lo ¿Diría que- usted que esto sigue pasando en el futuro, profe? Ahora en nuestros tiempos. Por supuesto. Pero lamentablemente la mayoría de personas no se entera cuando ellos hacen esto. Yo me enteré de pura casualidad. No debía haber abierto los ojazos yo, pero abrí mis ojazos. Pero se suponía que no debía haberlos visto. Ellos solo venían a curarme e irse. Y bueno, gracias, Gracias, profe. gracias a ti. Iván, adelante. Gracias, profe. Hola, profe, compañeros, saludos. Profe, tengo una pregunta y una acotación. Sí, A ver, la pregunta es, en Génesis capítulo 18, aquí dice que Dios se le apareció a Abraham y dice que Abraham sentado a la sombra vio a tres hombres que se dirigían hacia él. La pregunta es, ¿estos hombres se pueden considerar también vigilantes o es una manifestación de Dios? no, sin duda son extraterrestres. Listo, chévere. Ahora, Ahora, las ciudades que están ahí, Adma, Seboín, Sodoma, Gomorra y Zoar, son ciudades que las mencionan, justamente hoy puse un post, que son mencionadas en las tablillas de Ebla. Es decir, son ciudades reales que existieron en algún momento. No son invenciones de un tipo que dijo, a ver, voy a inventarme 5 ciudades. Esas ciudades existieron. Y lo peor de esto es que 2 de esas ciudades ya fueron encontradas a orillas del Mar Muerto. Y las 2 ciudades hay un tremendo problema aquí, porque tienen restos de xenón. Y el xenón es un gas que solo se produce después de una explosión nuclear. Entonces, ¿qué explosión nuclear pudo haber habido en aquella época? Pues seguramente fueron destruidos por los extraterrestres, por orden de Dios. Ellos no hacen nada si no es por orden de Dios. Así es que estos 3 hombres, creo yo firmemente, que así como Abraham los reconoce y les dice, Señor, él cree que son dioses. Como verás, cuando cité a Tácito hace un ratito, Tácito dice, entonces los dioses se fueron. Es decir, ellos, cuando hablan de dioses, nosotros siempre hemos estado pensando que hablan de dioses espirituales, pero ellos en realidad están hablando de dioses y están hablando de extraterrestres. Por eso Mauro Biglino dice lo que dice. Él afirma que los dioses son en realidad extraterrestres y no se equivoca, solo que a veces exagera en su interpretación, Biglino. Pero yo estoy de acuerdo con él en un 70% de las cosas que dice. Los dioses en el mundo antiguo eran seres extraterrestres que bajaban y descendían. Continúa, es Iván. interesante porque más adelante dice que se quedaron a comer y todo, ¿no? Con Abraham. Claro, si fueran seres espirituales no lo habrían hecho, ¿no? Claro, y mi acotación es aquí, por ejemplo, en segundo libro de Macabeos, aquí en el capítulo 3 hay una historia donde están en una batalla y dice que estaba yo con su guardia junto al tesoro cuando el Señor de los espíritus y de todo poder hizo que se produjera una gran manifestación. Y todos los que con Heliodoro se habían atrevido a acercarse, pasmados al poder de Dios, se quedaron sin fuerza ni coraje. Se les apareció un caballo con una riquísima montura y sobre él un terrible jinete. Lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. El jinete parecía tener armadura de oro. Aparecieron también 2 jóvenes robustos y muy hermosos, magníficamente vestidos, que poniéndose a ambos lados de Heliodoro,
lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Y más adelante hay otra referencia también donde dice que aparecen unos seres que ayudan a los judíos en sus guerras. Así es. Interesante. Chévere, profe, gracias. Gracias a ti, Iván. No tiene nada que agradecer. Bien. Vamos a permitir la última y continuamos para que tenemos que seguir avanzando con las diapositivas. Oscar, adelante. Gracias, mi estimado. Gracias a todos. Buenas noches. Dos preguntas breves. La película Los Vigilantes, ¿en qué plataforma está, mi estimado? Si pudiera enviarla. Me parece que está en Netflix. Netflix. Pero si me puede compartir en el grupo la imagen, porque la estoy buscando y no sé si está en inglés. Es con Matt Damon, está en español. Ok. Y la otra, los vigilantes fueron fueron ángeles caídos. Los vigilantes son ángeles caídos, o sea, en el sentido, por ejemplo, en el libro de Enoch 1, habla acerca de eso. Los vigilantes son una especie de policías que Dios nos pone para que nosotros el ser humano, según la Kabbalah, el mundo que nosotros habitamos 7 veces ha sido destruido y Dios nos ha vuelto a dar la oportunidad. Nuestra especie se ha autoeliminado a punta de bombas 7 veces. ¿Ok? Entonces, somos como una guardería en donde los niños juegan con gasolina y fósforos. Así somos. Somos niños de kindergarten jugando con explosivos. Entonces, lo que ha hecho Dios en su soberana sabiduría es poner seres más responsables que nosotros cuidándonos. Porque no utilizamos la tecnología, Oscar, para proveer alimento, para ayudar a los necesitados. Utilizamos tecnología para la guerra. Toda la tecnología de nuestra especie, en el primer lugar donde se estrena, es en la guerra. Porque usamos la tecnología para destruir y matar a nuestra propia especie. Somos la especie más estúpida que hay sobre este planeta, porque ninguna especie mata a otro de su propia especie. Tú no ves a un venado matando a un venado, no ves a un zorro matando a un zorro. No. Nosotros somos los únicos que nos autoexterminamos. Entonces, Dios ha puesto seres que son más maduros que nosotros para protegernos. Por eso es que siempre aparecen en las bases nucleares los extraterrestres. Al ponernos en esto, es importante saber que el mundo ha sido terminado y vuelto a poblar con una oportunidad como la de Noé, digamos, varias veces. Esta no es la primera vez que nuestra especie está aquí. Somos un intento más. Un intento más. Y de repente ni lo volvemos a lograr. Y nos vuelven a exterminar y resetean todo y volver a empezar. Pero Dios es infinitamente amoroso. Y cree que lo vamos a hacer. Él confía que lo vamos a hacer. Y si el mundo no ha sido destruido, es porque nosotros, como dice Jesús, el gran maestro de Galilea, ustedes son la sal del mundo. Y basta con un poco de sal para que se preserve la carne y para que tenga sabor. Si todavía este mundo es pasable, es porque todavía hay gente buena, como los que están aquí presentes. Gente con un alma buena, de buena voluntad, que quiere hacer el bien. Y somos el motivo por el cual no ha sido destruido el mundo. Pero el mundo se ha terminado y ha vuelto a ser en varias oportunidades. Esto lo dicen los mayas, esto lo dicen los chinos, esto lo dicen los hindúes. No es una suposición.
lo dice la Cábala. Así es que hay que tratar de hacer lo mejor que podamos y hablar con todos con quienes tengamos algo de impacto y decirles que cuiden un poco el mundo. Bien, vamos a continuar un poco con las diapositivas, por favor. Me gustaría hablar muchísimo más de esto, pero... Disculpa, voy a cerrar esto. Para quienes no saben, estas diapositivas completas están en el curso Los ovnis y la Biblia. Quien desea leer completamente todo el curso y su contenido puede acceder y comprar ese curso. Si desean comprarlo me avisan y yo le indico a Cristel que les haga un descuento muy especial porque son de este grupo y quieren acceder a ese contenido. Y si no quieren comprarlo, basta con esa información, perfecto. Los textos cercenados. Muy bien, ya hablamos de Enoc. Libro de los jubileos. ¿Qué vemos en el jubileo? La reescritura del libro de Génesis y parte del Éxodo. Aquí está la diferencia que preguntó hace un rato nuestros compañeros. ¿Por qué hay diferencias entre Enoc y entre Génesis? Porque en el periodo intertestamentario se reescribió todo. Se reescribió Génesis y una parte del Éxodo según un calendario solar, enfatizando la separación estricta entre Israel y los gentiles. Razón de la censura, ofrecía una visión alternativa del tiempo y de la historia, contraria a la narrativa oficial. ¿Cuál sería el problema que generaría? Cuestionaría la comprensión cronológica y teológica del pueblo de Israel. Documentos de Qumran. Está la regla de la comunidad y está el papiro Milhamá, que se llama Guerra, cuyo título en hebreo es Milhamá Bein Bnei Haor u Bnei HaChoshech. Guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Contenido: manuales de vida comunitaria y visiones apocalípticas de la guerra final. Razón de la censura: representaban corrientes disidentes del judaísmo oficial. Impacto: evidenciaría que el judaísmo del Segundo Templo era plural y no monolítico. La lucha por el control de la verdad. Detrás de la censura de los textos de la Biblia hebrea existió un esfuerzo concertado, orquestado, voluntades unidas, ¿para qué? 1. Controlar la narrativa teológica, consolidar la imagen de un Dios único y un solo pueblo elegido, eliminando desviaciones. 2. Uniformizar el culto, imponer un calendario, unas fiestas y un sistema sacerdotal específico. 3. Neutralizar las corrientes apocalípticas y mesiánicas, ya que podrían inspirar movimientos subversivos. Estas decisiones no siempre fueron motivadas por malicia, sino a veces el deseo de preservar la identidad en tiempos de crisis. No obstante, el precio fue el empobrecimiento de la diversidad espiritual. El terremoto de leer lo prohibido. Si hoy la gente leyera masivamente estos textos, ocurrirían varios terremotos intelectuales y espirituales. Cambiarían, por ejemplo, los paradigmas. El origen del mal ya no sería solo humano, sino también sería de parte de los vigilantes. La relectura de la historia, la cronología y los eventos patriarcales serían reconsiderados a la luz de los jubileos. Nueva visión del Mesías. No uno, sino diversas expectativas mesiánicas coexistirían, ya que el testamento de los 12 patriarcas tiene 12 visiones distintas de quién es el Mesías o quién será el Mesías. Habría una revolución en la escatología, es decir, en los eventos del fin del mundo.
El fin de los tiempos podrían ser comprendidos como un proceso múltiple y complejo. Reconocimiento del pluralismo. Israel antiguo no fue una unidad teológica, sino una confederación de voces en tensión. Finalmente, como conclusión, encarar la realidad de los textos censurados no debería debilitar la fe de nadie, debería enriquecerla. Revela un Israel más humano, más vivo, lleno de debates apasionados sobre Dios, la justicia, el sufrimiento y la esperanza. Estudiar los libros prohibidos nos permite recuperar dimensiones olvidadas de nuestra herencia espiritual y nos invita a una fe más consciente, más crítica y más viva. Como reza un antiguo principio cabalístico, la luz, si debe entrar, va a entrar, incluso por una pequeña grieta. Y en el caso del canon, una luz potente está esperando entrar para que podamos iluminar nuestro territorio. Ahora sí, permítanme dar la palabra a los demás compañeros. Giovanni Abarca y luego Rodolfo Hernández. Adelante. Giovanni Abarca. No, no se le escucha. Mientras arregla su audio, Rodolfo Hernández, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Estaba yo pensando, Profesor, ah, ¿continúo o Vamos a dejarlo Giovanni. Giovanni, adelante. bien? sí, profesor, disculpe. Hace un tiempo le hicieron una pregunta a un importante teólogo de por qué el libro de Enoc con el Antiguo Testamento. Y el teólogo lo que dijo es que cuando se hizo el canon, no se había descubierto el libro de Enoc. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. ¿O es una justificación? Es una justificación y muy ignorante justificación. Ok. Sí, esa era la pregunta, profesor, gracias. Entonces, si estaba descubierto, ya se conocía el libro de Enoc. El libro de Enoc, así como muchos otros libros. Miren, ¿saben cuántos libros se han quedado fuera del canon de la Biblia hebrea? Más de 200. No es poco. Más de 200 libros de todo tipo se han quedado fuera de la Biblia hebrea. Y la Biblia hebrea solo tiene, depende cómo lo quieras contar, o 22 según la contabilidad judía, o 39 según la contabilidad cristiana. Que es lo mismo, ¿no? Solamente que los 5 Megilot se toman como uno solo en hebreo, etc. Pero es la décima parte solo se tomó. Y hay más de 200 textos, más de 200, que hablan de gigantes, de extraterrestres, hablan de la sabiduría y del conocimiento esotérico, oculto. No se le escucha, profesor. ¿No lo escuchan? Sí, me escuchan. Sí, yo escucho. Sí, yo sí lo oigo, yo sí lo oigo. Creo que a ti están que te tapan las orejas los vigilantes para que no escuches. Entonces, hay más de 200 libros, algunos pequeñitos, algunos más gruesos, que fueron no permitidos de entrar. Entonces, yo quiero que ustedes se pregunten a ustedes mismos, ¿por qué? ¿Por qué esos 200 libros? ¿Acaso ninguno tenía valor? Y la respuesta es que casi todos ellos tienen información preciosa. Pero es información que quisieron guardarla. Como por ejemplo los textos de Salomón. En la clase 1 de Salomón vimos el testamento de Salomón. Y allí en el primer capítulo se dice que Salomón, después de haber estudiado en Egipto, regresa y le pide a Dios, por favor, su hijo de Salomón es uno de los que está construyendo el templo, o los que va a construir. Y su hijo de Salomón le dice, papá,
todos los días viene un demonio a fastidiar. Todos los días. Viene un demonio y me fastidia. Se llama Ornas, el demonio. ¿Y qué hago? Le dice. Me da miedo, papá, le dice. Sus ojos brillan. Entonces, el hijo, Salomón, dice, tranquilo, yo voy a pedir a Dios. Y él pide a Dios, oh Dios mío, Yahvé, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, ayúdame. ¿Qué hago con este demonio que viene a visitar a mi hijo? Entonces, Dios le da a él un anillo con un pentáculo. ¿Ok? Y les voy a explicar ahora qué es el pentáculo. No es satánico el pentagrama. Le da el anillo con un pentáculo y le dice, con este anillo tú vas a gobernar a los demonios y a los espíritus inmundos que se acerquen. No solo a tu hijo, en general. Y entonces él, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué su reino? Dice la Biblia que su reino era un reino pacífico. Que en su reino no hubo guerras, no había peleas y todo era en paz. Este libro te lo explica. Porque Salomón había echado fuera a todos los espíritus inmundos que suelen provocar conflicto, disensión, envidias y cosas entre personas. Entonces el reino era un reino pacífico. Esto, ¿por qué lo quitan de la Biblia? Si en la época de Jesús, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos, cuando él exorciza, él dice, aquí tienen un exorcista mayor que Salomón. Es decir, todavía en la época de Jesús se tiene clara la información de que Salomón es un exorcista y de que Dios le ha permitido a Salomón el dominio sobre los demonios e espíritus inmundos. Y Jesús dice, yo soy más que Salomón, por si acaso. Pero no está diciendo, Salomón no fue. De hecho, él se para sobre los hombros de Salomón y dice, sí, Salomón fue, pero yo soy más que él. Entonces, ¿por qué nos quitan esa literatura? Porque esa literatura permitiría explicar un montón de cosas. ¿Entienden? La quitan porque es información que pocas personas debían conocer. Pero hoy esa información debe y puede estar abierta a más personas. Por supuesto, no a través de YouTube, pero en grupos como estos, sí. Y por eso es que yo me he atrevido a analizar no solamente ese libro, vamos a analizar el Quebranagás, vamos a analizar la clavícula de Salomón y vamos a analizar los demás textos que solo se analizan en la masonería y no en cualquier tipo de masonería, sino básicamente en los ritos Memphis y Mizraim, que son, digamos, más místicos que prácticos. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar estos textos con seriedad, con respeto, por cierto, con mucho respeto. Y esa es la cuestión, ¿por qué nos quitaron todos esos textos? Deben ustedes preguntarse, es importante que abran los ojos, todos abramos los ojos. No podemos dejarnos llevar simplemente por lo que dice uno u otro. Cuestionen todo. Helmut, shalom, shalom. Ma shalom ja, amigo. Profesor Morel. Yofi. Mire, hace muchos años, profesor César, yo participé en un shiur de un rabino, ¿no? Donde yo vivía. Y él dio tres citas en tres partes de la Biblia donde se habla de Orfaim, que son las ruedas, ¿no? Ajá. Y que en este caso, la única cita que me recuerdo fue cuando los carros del faraón se le retiraron las ruedas a los Orfaim. Y él dio una interpretación de que no veamos las ruedas, sino que el ángel que cuidaba a Egipto se fue retirado para que pudieran venir las plagas. Eso es así, profesor. Sí, totalmente. Totalmente. Socorro Profesor, González. escúcheme. Pero, disculpe que interrumpa, pero se le quedó una parte que dijo que iba a explicar después, que era la de lo que tenía el anillo de Salomón. Ah, ya, ok.
Atento está, ¿no? Bien. Voy a dibujarlo aquí en mi blogcito ya. No. ¿Pueden ver esta imagen? Sí, profesor. ¿Sí? ¿La ven? ¿La ven? ¿Todos? Sí, 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 se sí, ve se muy ve. bien. Ok. Esta imagen representa un ser humano cuando está así, un ser humano, la cabeza, los brazos y los pies. El ser humano no representa al diablo. Cuando este símbolo se hace negativo, cuando este símbolo se voltea. Según Eliphas Levi, uno de los eruditos más grandes del mundo antiguo, de la masonería y judío, Eliphas Levi dice, el pentáculo es un símbolo sagrado, porque el ser humano proviene de Dios y es sagrado. Pero el mal siempre busca el caos y todo lo quiere poner de cabeza. Entonces, cuando esto está de cabeza, así como la cara de un chivo, allí sí es maléfico. Por eso es que se busca invertir la cruz invertida, se busca invertir o poner de cabeza todo lo que es sagrado. El ser humano es sagrado, es la hechura más importante de Dios, más sagrado que la Biblia en sí misma. El ser humano es lo más sagrado del mundo. Por eso que mantener una vida, el que salva una vida salva el mundo entero. El ser humano es sagrado. Esto representa al ser humano. Cabeza, dos manitos, dos pies. Solo será satánico si es que está de cabeza. Porque el mal quiere poner todo lo que Dios ha hecho al revés, de cabeza. Por eso que la cruz y otros elementos se ponen de cabeza cuando hay rituales satánicos. El pentáculo o pentagrama que se le da a Salomón o a Shlomo Amelech en el relato que yo les digo, que es el primer capítulo del Testamento de Salomón, es esto. Y esto significa que a él se le están dando los secretos para proteger al ser humano. Al ser humano. El ser humano era la finalidad y es la finalidad de Dios. Protegernos, cuidarnos. Y ahora, como Dios no baja directamente a cuidarnos, se la da a uno de los hombres más sabios que hay, para que los proteja. Sobre todo a los israelíes o los judíos. Entonces, ellos guardan estas cosas. Socorro, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Adelante. Tengo par de preguntas, pero cortas. Trato de hacerla la síntesis más posible. Eh, Acerca de los ovnis y la Biblia, ¿no habrá un libro? El mío. ¿Habrá un libro? El mío, el que está en impresión. Ah, Pero ya, qué bien, qué bien. no conozco. Puedes buscar el de No, Viglino. estoy hablando del suyo. Mauro Viglino, No, no, creo que también escribió. sí, yo sé que hay muchos ahí afuera, pero de usted. Ah, Ok, no. gracias. Sí, yo he escrito Sí, un libro de eso también, pero estará listo todavía en unos 2 meses. ok, esperamos. La otra pregunta es, ¿la película El Señor de los Anillos tiene alguna relación con Salomón? El Señor de los Anillos tiene no solo relación con Salomón, tiene relación con todo el mundo. Porque nosotros no somos los únicos que habitamos este mundo. Hay seres elementales. Los seres elementales son las sirenas, los elfos, los duendes, los aluches, las hadas, etc. Todos esos seres existen, no son invenciones de Disney. ¿Ok?
¿ok? Existen en el mundo real. Y todos esos seres se les llaman seres elementales. Y esos seres, la mayoría de ellos estuvo aquí antes que nosotros. Y entonces, ya me olvidé por qué mencioné esto. ¿Cuál era la pregunta? Sí, el Señor de los Anillos. Ah, ya. Y el Señor de los Anillos lo que nos muestra es un mundo con diferentes seres que coexisten y viven pacíficamente en un mismo mundo, ¿no? Que es la Tierra Media. Esto es más o menos así. Y además ahí en El Señor de los Anillos se habla, por ejemplo, de que de todas las razas, la más débil es la del ser humano, la del hombre. La del hombre por ser ambicioso, ¿no? El ser humano por ser ambicioso no destruyó el anillo. Se lo dieron a Isildur y Isildur debió haberlo destruido. Así es que es una perfecta historia, no solo de la Biblia, sino de todo, porque se habla de las eras. Y nosotros hemos tenido eras cuando se ha destruido todo el mundo y se volvió a rehacer. Gracias. Sí, entonces, sí, gracias. Pero hay otra cosa, bien cortita también. El pentagrama, el hexagrama y la estrella de 8 puntas. Son todas simbólicas y están relacionadas. Bueno, el hexagrama está con David, según, ¿no? Y la de 8 puntas, Cada una de ellas tiene un significado importante. La de 5 y 6 puntas. sí, Pero no quisiera hablar de la de 8 puntas porque no viene en este momento al caso. sí, Y la de 5 y la de 6 en realidad las he mencionado a la volada, porque sí. es mucho más profundo la explicación de no solo del anillo, sino también del dibujo. Entonces, Sí. sí, te pediría, Ok, por pues, favor, sí. yo voy a tratar de la próxima explicarla, ¿sí? Pues muchísimas gracias, profesor, y disculpe. No, gracias a ti. Y discúlpame a mí más bien Sí, por no poder responder no, está bien. con Yo rapidez. espero. Rodolfo, adelante. Sí, buenas noches. Yo solamente quería, bueno, me vino a la memoria los dos relatos de la creación. ¿Será posible que en el primer relato está hablando de la creación de estos vigilantes y en el segundo relato de la formación del hombre que somos nosotros del polvo de la tierra? ¿Será relacionado eso? No, ¿No? no. En los dos relatos de la creación que nosotros vemos en Génesis, están hablando de nosotros, pero un relato es desde un punto de vista y el otro tiene otro punto de vista. Ambos eh, tienen diferentes objetivos, sí, Bien, pero no están hablando de los vigilantes. gracias. Bien. Buenas noches, Carlos, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches a los compañeros. Bueno, la otra vez usted decía de que se nos acercaba un tiempo difícil más adelante, eso de la Tierra. ¿No? Dentro del escrito de Isaías, encontramos en el 66, 15 y 16, dice, porque Yahvé vendrá con fuego y sus carros serán como torbellinos. O sea, son carros que giran, por lo que estamos entendiendo, porque habla acerca de Merkabah, son carros y descargará su ira con furor, y el 16 dice, y juzgará con fuego, y muchos los que Yahvé matará. O sea, esa es una profecía que no se ha cumplido nunca, o sea, que yo sepa, no se ha cumplido, pero menos carros que tengan así como torbellinos que giren sobre su propio eje. Entonces esto está demostrando de que realmente se acerca un tiempo difícil para la humanidad en un futuro próximo, por lo que está hablando el texto. Y lo otro, que los sabios, ¿por qué dejaron que la gente no llegara al conocimiento? Porque suceden dos cosas. Se perdería lo que es el dominio de nosotros en este planeta, y lo otro, que estos seres son altamente peligrosos para las personas, o sea, no es llegar y hay que estar preparado para tener contactos con ellos. Por eso cuando se habla a través de las personas, los Mekubalim, la gente que se dedica a la cábala,
ellos son muy cuidadosos en decir con respecto al tratar más allá de pasarse los límites. Entonces, no todos están preparados para estar contactados con estos seres, porque puede costar muy caro, o sea, puede costar la vida. Jugar con seres que uno desconoce, con otras energías y otros planos de la realidad. Entonces, es como está yendo como esto, y lo más importante es que poder que usted pueda analizar este pasaje de Isaías 66, 15 y 16, ahí los versos. ¿Qué opinan los sabios con respecto a esto? Gracias, profesor. Excelente comentario el que has hecho. Gracias a ti. José Aguilar, adelante. Hola. Ahora sí, Adelante. sí, mi pregunta es si ¿cómo puedo definir a los nefilim? La palabra nefilín significa los caídos en hebreo. Cuando se refiere a los caídos, se está hablando de este grupo de vigilantes que bajaron del cielo a la tierra y que cometieron actos despreciables y no admitidos. Esto es la violación de ellos hacia las hembras humanas. Ellos son los nefilim. Producto de los nefilim nacen hijos con deformidades y con un crecimiento desproporcionado. A esos hijos se les llama en la Biblia los Bnei Anak o los Anakim, que significa los hijos de Anak o los Anakim. ¿Y qué significa los gigantes? Anak significa gigante. O Refaín también se podría decir. Eso no es necesariamente lo mismo. Ya. Pero ¿cómo se explicaría de Y que recuerden que la Biblia habla de gigantes cada rato. El rey de Moab, por ejemplo, era un tipo que medía 5 metros. Y dicen que cuando, 5 metros, que sí. cuando uno de los jueces uno de los jueces de Israel va donde él, donde Eglón, que dormía en la cama de este antiguo rey gigante, describan ahí el tamaño que tenía. El tipo medía 5 metros. Luego describen a Ishbi Benot, también. O sea, no estamos frente a un caso único de gigantismo. Estamos frente a un caso múltiple. Y además estos gigantes vivían en las montañas. Y estos gigantes son los que también los griegos les llaman los dioses del Olimpo. Recuerden, estos gigantes gobernaban. Y gobernaban porque eran grandazos, pues. Profesor, ¿y cómo se explicaría? Ah, perdón. Sí, sí. Continúe hablando, profesor. Ya. No, solo iba a decir que en los relieves asirios también aparecen los gigantes. Ahora sí, adelante. ¿Cómo se explicaría la unión del espermatozoide con ese óvulo? Porque cada uno tiene una carga genética diferente. Entonces, ¿cómo podría salir un ser con una carga genética diferente al ser humano? Es imposible, no hubiera salido. Lo que para ti no es posible para seres que tienen miles de años más de avance tecnológico, querido amigo. Los extraterrestres pueden hacer cosas que para nosotros son imposibles. Para nosotros es imposible viajar a la velocidad que ellos viajan. Pero, ¿cómo se hicieron? No tengo la menor idea de cómo pudieron haber hecho eso, cómo fusionaron genéticamente. No puedo saberlo, querido amigo. Pero, de que hay presencia de ellos, hay presencia de ellos. ¿Y cómo se multiplican los gigantes? Porque también deben tener problemas genéticos.
entre gigantes. De hecho, te animo cordialmente a que hagas una investigación seria sobre los gigantes. Vas a ver la cantidad de cosas que vas a encontrar que no te lo esperabas. Investiga. Debería hacer un curso sobre eso, profesor. Así es. Vamos a hacer. Gracias. Gracias. Gisela Méndez, adelante. Buenas noches. ¿Cómo está, profe y compañeros? Buenas noches. Sí, quería preguntar algo corto acerca de los judíos. Al no creer en Satanás, ¿cómo se explica lo de los endemoniados? ¿Ellos creen en los demonios o se refieren nomás a la discapacidad mental, a algún tipo de locura, digámoslo así? ¿Me estás hablando de dónde? ¿De actualmente o de la época de Jesús? De la época de Jesús. En la época de Jesús no hay una sola forma de ver el mundo dentro de la colectividad judía. El judaísmo en la época del segundo templo es plural, ¿sí? Y coexisten diferentes judaísmos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Están los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, los celotes, y cada uno de ellos vive un judaísmo distinto, con mayor carga política, con menor carga política, con mayor carga espiritual, con mayor carga de odio o de rebelión hacia los ocupantes de su país, que son los romanos. Pero todos ellos son judíos que le dan mayor o menor énfasis a su vida espiritual. Ahora, te hago este preámbulo porque no puedo contestar, no hay una sola respuesta para lo que tú dices, para tu pregunta. Dependiendo del grupo al cual tú le hagas la pregunta, ellos te responderían. Pero más o menos, la mayoría diría esto: sí, creemos en el bien y en el mal. Creemos en seres enviados por Dios para hacer el bien y en seres inmundos que hacen el mal. Pero lo que no creemos es que haya un rey del mal, rey del mundo, que compita de igual a igual con Dios por las almas. Porque eso ya no sería monoteísmo. Y estaríamos hablando de un reino del bien y de un reino del mal. Por tanto, hay dos reinos que coexisten. Y eso no se puede conciliar dentro de un pensamiento monoteísta. ¿Me entendiste, amada Gisela? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, esos seres inmundos no son comandados por alguien en sí. Así es, son como perros. Los seres inmundos son literalmente en la Biblia perros. Perros agresivos, perros hostiles y perros que atacan. Generalmente atacan a personas débiles y a personas buenas. Pero son como perros. Entonces, solamente alguien con mucho poder puede agarrar a esos perros y decirle: fuera de aquí, váyanse de aquí. ¿Entiendes? Y en este caso lo hacía Salomón y lo hacía Jesús. Y Jesús lo que dijo es: yo sé controlar mejor esos perros que Salomón. Sí, Salomón los controlaba, sí, cierto. Pero yo los controlo mejor. Eso es lo que decía Jesús. Gracias, profe. Para servirte con todo el corazón. Muy bien, amados hermanos, llegamos al fin de nuestra sesión después de 1 hora con 45 minutos. Espero que esta sesión haya abierto preguntas entre nosotros y sobre todo ganas de investigar. Puedes investigar de todo lo que hemos hablado. Puede ser sobre los gigantes, puede ser sobre los extraterrestres, puede ser sobre los seres elementales, sobre la historia o sobre los textos extracanónicos.
lo que sea que te guste, pero investiga. Nos vemos, hasta la Profe, próxima. perdón, última. Es que hablaste de Lipas Levi y yo vi que habla de un Baphomet. Entonces no Sí. sé si lo podemos ver la próxima clase. ¿Quién es? ¿Qué es Baphomet? Ok, trataremos. Baphomet es una especie de Gracias, demonio. profe. Ok. Shalom, shalom a todos. Un abrazo fraterno y Saludos. Gracias, profesor. Gracias, Saludos a profe. todos. Compañeros, feliz Buenas noche. noches, buenas noches a Gracias. todos. Bye, Buenas saludos noches a a todos. todos. Gracias. Shalom, Saludos. shalom. Bye.